So good afternoon, good morning, good evening, good night, wherever you're coming in from. We have people joining in from all over the world, many time zones. So welcome to our day 4 of the Taos Institute gathering, Unfolding Dialogue, Relational Resources for Global Good, a week-long series of virtual events. Paloma? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos aquí reunidos desde todas partes del mundo en diferentes zonas. Bienvenidos al día 4 de nuestra conferencia global de Taos. Y honestamente se me olvidó el nombre completo. Don, I forgot the whole name, Taos conference name. The what? The whole Taos conference name. My apologies. Oh, Unfolding Dialogues, Relational Resources for Global Good. Así que, ¿verdad? Los diálogos que se desenvuelven como recursos relacionales para el bien global. And I'm Dawn Dole, the Executive Director for the Taos Institute and your Zoom host for today's Global Plenary. Mi nombre es Dawn Dole, soy la directora ejecutiva del Instituto Taos y también estoy hoy auspiciando la plenaria de esta sesión de plenaria. The Taos Institute is a nonprofit educational organization dedicated to developing, sharing, and expanding social constructionist theory and practice. El Instituto Taos es una organización sin fines de lucro académica que se enfoca en desarrollar, compartir y continuar, ¿verdad?, las prácticas socioconstruccionistas a través del mundo. So we focus on relational, collaborative, appreciative, and dialogic practice. Nos enfocamos en las prácticas relacionales, colaborativas, apreciativas y dialógicas. We bring together scholars, practitioners, students, and the ever curious from many disciplines like organizational change, leadership, education, therapy, healthcare, research, and more. Nosotros reunimos académicos, practicantes, estudiantes, en fin, personas de todo tipo de organización, incluyendo desarrollo organizacional, educación, terapia, investigación, entre muchos otros. And we have many publications, both printed and free downloads. Tenemos muchas publicaciones, tanto impresas como disponibles para que pueda descargar gratuitamente. We have workshops and conferences, a diploma program, dialogue with the authors, and many other programs. Tenemos talleres, conferencias, diálogos con autores, al igual que muchos otros programas. And so we're all here together to explore, learn, share, and co-create practices that deal with how social constructionist ideas can help us create and bring forward new ways of going on together. Así que estamos aquí, ¿verdad?, para continuar explorando, aprendiendo y compartiendo múltiples prácticas socioconstruccionistas y aprender cómo juntos y juntas podemos continuar transformando el mundo para lo mejor. And everyone, I think we all know we need innovative ideas and practices of promise for our ways of relating now more than ever. Y me parece que todos aquí presentes entendemos que actualmente, ahora más que nunca, necesitamos estas prácticas relacionales como manera de responder, ¿verdad?, a las situaciones que están ocurriendo. And now we are very excited about our plenary today, Creating Futures for Vulnerable Communities. Y ahora, ¿verdad?, estamos muy emocionadas de iniciar nuestra plenaria para el día de hoy, titulada Creando Futuros para Comunidades Vulnerables. Our hosts for this session are Sheila McNamee and Paloma Torres Davila. Yep. I hate to say. You're saying it right. I did? Yeah. Okay. And our guests are Vicky Lugo from Colombia and Marcela Losantos from Bolivia. Así que las facilitadoras en el día de hoy está su servidora Paloma Torres Dávila y Sheila McNamee, y nuestras invitadas son Vicky Lugo de Colombia y Marcela Losantos de Bolivia. They will introduce 2 projects that use collaborative and dialogic practices with vulnerable communities.
Ellas van a traernos dos proyectos que utilizan prácticas dialógicas para el trabajo con comunidades vulnerables. And now I'd like to introduce Sheila McNamee and Paloma. So Alex, you can bring them on spotlight. So Sheila McNamee is co-founder and vice president of the Taos Institute. She is professor emerita of communication at the University of New Hampshire. Les presento a Sheila McNamee, ella es cofundadora y directora del Instituto Taos y es profesora emérita de la Escuela de Comunicaciones de New Hampshire. I'm sorry, I forgot the college name, the university name. University of New Hampshire. Okay, la Universidad de New Hampshire. Her most recent books are Practicing Therapy as Social Construction with Emerson Racera and Pedro Martins. En sus libros más recientes está publicado con Emerson Rosera and Pedro Martins. y con Pedro Martins. And then also the book Design Thinking and Social Construction, a Practical Guide to Innovation in Research with Celiani Camargo Borges. Y entonces también tiene, ¿verdad? Que el libro era sobre prácticas terapéuticas, también tiene otro libro publicado con Celiani Camargo Borges sobre el design thinking, ¿verdad? Las prácticas o los principios de diseño en las prácticas organizacionales. And Sheila actively engages constructionist practices in a variety of contexts to bring communities of participants with diametrically opposing viewpoints together to create livable futures. Sheila actualmente utiliza las prácticas construccionistas para generar conversaciones y conexiones en personas que muchas veces tienen, ¿verdad?, estas posturas diametralmente opuestas y traerles juntos para crear unos futuros, ¿verdad?, más posibles para todo el mundo. And then Paloma is committed to healing and continuous development of communities, organizations, and individuals through her therapeutic practice and research. Así que Paloma, esta servidora, trabajo, me dedico, ¿verdad?, a estos procesos de sanación y transformación a nivel comunitario, a nivel terapéutico y también con organizaciones. She holds a PhD in clinical psychology from the University of Puerto Rico and is currently an adjunct professor and researcher at the University of Puerto Rico. Así que con un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Puerto Rico, actualmente funjo como directora de investigación y profesora auxiliar en la Universidad de Puerto Rico. She also collaborates with other nonprofit agencies focusing on community participatory methods and decolonizing and social justice practices. Y también participo con múltiples organizaciones sin fines de lucro, utilizando metodologías participativas y enfocadas, ¿verdad?, en un marco de generar justicia social y descolonización. She embraces relational social construction and narrative approaches in her therapeutic practice to meet the challenges of our recent times. Y dentro de estas prácticas terapéuticas, los múltiples escenarios, ¿verdad? Me acerco desde una postura relacional socioconstruccionista y narrativa. And then our guests, we have Marcela Losantos from Bolivia. She received her doctorate with cum laude at the Vrij University, Brussels. Así que de nuestras invitadas tenemos a Marcela Losantos, que tiene su doctorado summa cum laude de la Universidad en Bruselas. Focused on the permanence of children and youth in street situations in the city of La Paz. Enfocada, ¿verdad?, sus estudios en la permanencia de niños y niñas que viven en la calle en la ciudad, disculpa Marcela, la the city. La Paz. En La Paz, Bolivia. She is currently coordinator of Research Institute in Behavioral and Social Sciences at Universidad Católica Boliviana. Actualmente ella dirige el Instituto de Investigación en prácticas, ¿verdad?, en las ciencias conductuales en la Universidad La Paz en Bolivia.
She is also the local coordinator of the Inter-University Cooperation Program. También es la coordinadora local del programa de cooperación interuniversitario. And it's called Inclusive Community Development Y el programa se titula Desarrollo Comunitario Inclusivo to Improve the Quality of Life para mejorar la calidad de vida in rural, vulnerable rural, and peri-urban en comunidades rurales y periurbanas que sean vulnerables regions in Bolivia. en Bolivia. Yeah. She also teaches both graduate and undergraduate courses Ella también es profesora de cursos graduado y subgraduado on childhood, family, and poverty, en pobreza, niñez y familia, and also in the Master of Family Therapy program. y también en el máster de terapia de familia. She also received the award of the Marie Curie Award from the National Academy of Sciences. También recibió el premio de Marie Curie de la Academia Nacional de las Ciencias. Okay, welcome, Marcela. And Bienvenida, then Marcela. Victoria Lugo is a psychologist Victoria Lugo nos acompaña también, ella es psicóloga with a master's degree in public health and a PhD in social science. con un máster en salud pública y un doctorado en ciencias sociales. She is currently on the faculty of the University de Caldas in Manizales, Colombia. Ella actualmente es profesora en la universidad, que no capté el nombre bien, en Manizales, Colombia. And the director of the master's program in social justice and peace building. Y la directora del programa máster, ¿verdad? El programa máster de justicia social y desarrollo para la paz. Her research interests focus on social constructionist ideas applied to conflict transformation. Su investigación se enfoca en el uso de perspectivas o teorías socioconstruccionistas en los escenarios de conflictos sociales. And restoration with survivors from armed conflict. Y prácticas restaurativas con sobrevivientes o supervivientes del conflicto armado. She was the national director of the study. Ella es la directora o fue la directora nacional del estudio. Creating political abilities for transitions in local territories. Generando habilidades políticas para la transición en territorios. A participatory action research project located in 6 municipalities. Un proyecto de investigación de metodología de acción participativa localizado en 6 municipalidades. Affected by armed conflict in Colombia. Comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado en Colombia. So thank you all for being here, and I'm going to turn the program over to Sheila and Paloma, who are hosting today. Así que gracias a todos por estar presentes y iniciaremos nuestro programa en el día de hoy. Thank you, Dawn, and welcome everyone. This is in the true spirit of collaboration. The translation of this session will necessarily require us to slow down a bit. Así que bienvenido a todos, gracias por estar y en el espíritu de la colaboración, para propósitos de la traducción, ¿verdad? Esto puede requerir que vayamos un poco más lento en el día de hoy. Today, we will explore and learn about 2 projects that I think, and I know Paloma also thinks are quite innovative. En el día de hoy vamos a explorar, ¿verdad? Y también aprender sobre unos proyectos que tanto yo como Paloma, ¿verdad? O Sheila y yo, pensamos ambas que son proyectos sumamente novedosos e innovadores. Both Marcela and Vicky describe their work using collaborative and dialogic practices within vulnerable communities. Tanto Marcela como Vicky, ¿verdad? Describen su trabajo como utilizar prácticas colaborativas y dialógicas en sus comunidades que viven situaciones de vulnerabilidad. As we already know, one in Bolivia and one in Colombia. Como ya hemos escuchado, una en Bolivia y una en Colombia.
I think what's innovative about their work is their inclusion of participant voices. Me parece que lo innovador de su trabajo es la inclusión de las voces de los participantes, Their use of creative methods, el uso de metodología creativa and the ways in which they disseminate their quote unquote results. y la manera en la que ellas diseminan y comparten los, ¿verdad? Entre comillas, sus resultados. What the two projects that we're going to hear about today underscore is the blurred boundary between research and social change. Lo que vamos a ver en los dos proyectos compartidos hoy es esa frontera que existe entre el cambio social y la investigación y cómo esa frontera, ¿verdad? Es una realmente que ha sido difuminada. I suppose we could say there's an attempt here to take research out of the academy and put it in the community. Supongo que podríamos decir que realmente es sacar la investigación de la academia y ubicarla dentro de las comunidades. So rather than reporting results of research discoveries, these projects actually transform the communities that they're working in. Así que más allá de simplemente informar unos resultados de investigación, realmente estos proyectos buscan transformar las comunidades con las que trabajan. And that transformation creates opportunities for the vulnerable populations that are the target or that are part of these projects. Y estos proyectos generan, ¿verdad?, posibilidades para las poblaciones vulnerables que son el enfoque de estos proyectos. In both of the projects we'll hear about today, the voices of the vulnerable populations are lifted and are able to participate in the creation of their own lives. Así que los proyectos que escucharemos hoy, las voces de estas personas, ¿verdad?, son elevadas y podremos escuchar desde su propia perspectiva y entender sus realidades. On a personal level, I've had the privilege of working with Vicky and her colleagues in Manizales, Colombia, and continue to be uplifted by the creativity and commitment of their work. Así que dentro de, ¿verdad?, de una perspectiva más personal, Sheila ha tenido la posibilidad, ¿verdad?, y el honor de compartir con Vicky y sus colegas en la comunidad de Manizales, Colombia, y poder elevar, ¿verdad?, y participar de este trabajo enriquecedor. And I've also had the opportunity to hear Marcela talk about her work, which, like Vicky's work, renews our faith in the possibilities for social transformation through relationally oriented and innovative projects. Y también he tenido la posibilidad de conocer el trabajo de Marcela y ver cómo utiliza, ¿verdad?, estas prácticas, brindándome una esperanza de que realmente es posible la transformación social desde estas prácticas relacionales y de conciencia social. So from me, welcome Marcela, welcome Vicky, and I hand it to you, Paloma. Así que, ¿verdad?, ya le da la bienvenida a ambas. Adding to what Sheila is saying, right, I would say that these two women are political activists within their context. Quisiera añadir, ¿verdad?, a lo que Sheila va comentando, que para mí estas dos mujeres son activistas políticas en su contexto. As an interview done for the Relational Research Network, Marcela Losantos said participative action research is needed more than ever today as ways to face and transform the crises that are facing us and confronting us, the climate, social, political, and relational. Como, ¿verdad?, citando una entrevista que Marcela participó, ¿verdad?, con la red de investigación relacional, donde ella indicó que estas metodologías participativas y de acción social se necesitan ahora más que nunca, particularmente en el contexto mundial que estamos viviendo, ¿verdad?, y las crisis que nos enfrentan, tanto climáticas, sociales, políticas y relacionales. Vicky Lugo and Marcela Losantos don't know this, but their work has had a lot of impact in the work I do with youth in Puerto Rico. Vicky Lugo, ¿verdad?, y Marcela Losantos tal vez desconocían esto, pero el trabajo que ellas hacen ha tenido un impacto profundo en el trabajo que yo hago con la juventud en Puerto Rico. Their work makes us rethink the ethical postures of our intellectual work.
We are living, as Sheila said, in a times where we have to step out of academia, out of the formal and circling audiences, right? And begin intentionally using this work as work with communities to transform generative possibilities from within the diverse stories that live in those communities. Así que, ¿verdad? Ellas nos presentan en su trabajo la necesidad de repensar nuestras posturas, ¿verdad? Desde una perspectiva ética sobre nuestro trabajo intelectual. Y como decía Sheila, ¿verdad? Nos llama a realmente repensar el trabajo de la academia y salirnos, ¿verdad? De estos espacios tan formales donde casi como que vamos en círculos en la audiencia unos con otros y realmente con intención utilizar nuestro trabajo fuera de la, ¿verdad? De esos espacios en las comunidades para generar posibilidades de transformación, ¿verdad? Y generar diferentes historias, ¿verdad? Que viven en esas comunidades. We turned from thinking about vulnerable communities to relating with resourceful people and communities with situations of vulnerability, ¿verdad? Así que su trabajo casi nos hace movernos de pensar las comunidades como vulnerables a pensar en personas que se relacionan, personas que tienen recursos y que viven en comunidades con situaciones de vulnerabilidad. And today they'll share these projects and perspectives with us, hoping to inspire many of us in making these intentional shifts. Así que en el día de hoy, ¿verdad? Ya nos van a traer estos proyectos y perspectivas y espero que muchos salgamos, ¿verdad? Inspirados de aquí para hacer estos cambios intencionales en nuestras posturas. So, thank you and Let me welcome, just, Marcela and Vicky. yeah, I just want to say a word about how we're going to organize this. So Marcela is going to describe her project in English, and Vicky is going to translate her into Spanish. And then Vicky will, in Spanish, explain and describe her project, and Marcela will translate into English. So thank you to all three of you and the Portuguese translators. This is really a beautiful collaborative effort. Thanks. Marcela, hand it to you. I'll explain it just for the audiences. Oh, sorry. In Spanish. Yeah. Right. So, ¿verdad? Sheila estaba aclarando que un poco el formato en que vamos a seguir el día de hoy. Marcela hará su presentación en inglés, Vicky, ¿verdad? La va a traducir al español y entonces Vicky presenta su proyecto en español y Marcela le traduce al inglés y entonces pues nada, un agradecimiento a todas las personas presentes, incluyendo, ¿verdad? Las que están traduciendo al portugués. Adelante, Okay. Marcela. Well, thank you very much, everybody, for being here. I apologize because my native language is not English, it's Spanish, but I'll do my best to communicate in this language. I just want to start by thanking Sheila. Espera un momentico. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Yo quisiera decir que quiero pedir disculpas porque mi idioma original es el español, no es el inglés. Y yo también como traductora, yo no soy traductora oficial ni profesional, así que Paloma, si me veo en problemas, tú me das... Yo tampoco lo soy, Vicky, así que no apoyamos mutuamente. Nos apoyamos. Muchas gracias. Y habla cortico, Marcela, porfis. Sí, sin problema. Ahora lo entiendo muy bien. Okay, so what I was saying before is that I want to thank Sheila also for considering us in this Taos gathering. For us, it's very important. I remember that the first time I went to a Taos gathering was on 2012 as a PhD student, and being inspired by these such amazing ideas really transformed the work that I did in the street with children and now with communities, with rural communities. Sorry, I'm gonna get used to it. Sorry. Agradecer a Sheila por la invitación que nos ha hecho a este evento y también contarles que como estudiante del doctorado participé en uno de los eventos del Taos en el 2012, que fue de mucha inspiración para mí y para mi trabajo. And as well as with Vicky, we started actually by this
relation with Taos, and with one promoter. My PhD promoter was part of the Taos Institute, the Professor Harry Lutz from Belgium, and then I got to know Vicky too. Y con Vicky empezamos un trabajo también alrededor de ese mismo momento. Estábamos vinculados al Instituto Taos, pero también con el promotor de la tesis de Marcela, el profesor Gerrit Lutz, de la Universidad Libre de Bruselas, que también es miembro del Taos Institute. So to make the story shorter, me and Vicky are also connected for several years, working together and comparing and talking and sharing ideas about our work. Entonces, Vicky y yo hemos estado trabajando juntas durante un buen tiempo en diferentes procesos y proyectos de nuestros temas de investigación hasta el día de hoy. Okay, so what I want to share with you today is a scaling up on how do we do collaborative practices, and how do we apply collaborative practices on a large-scale program at Universidad Católica Boliviana. Lo que quiero compartir con ustedes es cómo hemos aplicado las prácticas colaborativas en un proyecto de gran escala en la Universidad Católica Boliviana. So one thing that I have to say is that when we propose this project of working with communities, but not based on a pre-designed research. Quiero contar es que cuando nosotros propusimos este proyecto, no queríamos partir de algo que estuviera prediseñado, este proyecto comunitario, no queríamos partir de algo que estuviera prediseñado. So we thought that it was going to be hard for us to be funded. Entonces pensábamos que iba a ser muy difícil para nosotros obtener recursos para el proyecto. But okay, we launched, we answered to a Bleed was call, which is a Council of Universities in Belgium. Pero llegamos a una convocatoria en Bélgica, que es de una alianza de universidades. El Consorcio de Universidades Flamencos. El Consorcio de Universidades Flamencas. And surprisingly for us, we got the first place in the call. Pero sorprendentemente obtuvimos el primer lugar de la convocatoria. And that led us also to reflect on how academic cooperation is shifting from a traditional perspective to a community-based perspective for development. Esto también nos mostró a nosotros cómo este tipo, digamos, de consorcios están haciendo un cambio de una investigación más académica hacia una investigación basada en la comunidad. So, okay, I'm going to start now. Entonces voy a empezar ahora. I want to show you first how the large program works, and then I'm going to focus especially on the project with youth in rural communities of Bolivia. Quiero primero presentarles el proyecto grande, el macro proyecto primero, y luego les contaré en mayor detalle cómo trabajamos con los jóvenes en Bolivia. Okay. So we got this project from 2017 and to 2026, divided into two phases. The one that is called Program of Inclusive Community Development to improve the quality of life in vulnerable rural and peri-urban rurals in Bolivia. So if you want to know more about it, yeah. Nosotros obtuvimos entonces financiación desde el 2017 hasta el 2026. 26. 9 años de financiación en un programa que se denomina Programa para la Comunidad Inclusiva, para el desarrollo inclusivo de la comunidad, para mejorar la calidad de vida
en regiones vulnerables, rurales y periurbanas en Bolivia. Si So quieren, if you want entonces, to know more about it, you can just look in the Facebook page. lo It's podrían CREA. buscar en la página de Facebook por este nombre que está aquí en la diapositiva. Okay, so where do we work? We work in 4 regions in Bolivia, in total in 7 communities within Bolivia. Trabajamos en 4 regiones de Bolivia, en 7 comunidades al interior de esas regiones. And one thing that you have to know is that Bolivia has 80% of people living in the urban part of or in the urban cities. Algo que es muy Yeah. importante saber es que el 80% de la población de Bolivia vive en las ciudades, en las zonas urbanas. But the 20% that is still living in the rural areas are the responsible for feeding the cities. Pero entonces el 20% de la población que vive en la zona rural son quienes tienen la responsabilidad de alimentar a las ciudades. However, conditions at the rural the rural communities are very hard. So this is pushing people to leave the country to live in the cities. Pero las condiciones en las que estas comunidades rurales viven son muy difíciles, lo cual ha hecho que abandonen estos sectores rurales y se desplacen hacia las ciudades. So the project has a very interesting approach. El proyecto tiene un enfoque muy interesante In which we are working in different thematic sub-projects en el que estamos trabajando en diferentes temáticas que conforman subproyectos related mainly to climate issues. relacionados principalmente con asuntos climáticos. But not from a technical perspective, but also from a social perspective. No tanto desde These una problems. perspectiva técnica, sino desde una perspectiva social. So I'm going to share now a video. I'm sorry, I forgot to. Okay, so the share sound is okay. So I'm going to share now a video that explains a little bit how the methodology works in what we call transdisciplinary learning communities. Ahora For les voy a those- mostrar un vídeo que nos muestra cómo trabajamos en lo que hemos llamado comunidades transdisciplinarias. Transdisciplinarias de aprendizaje. And these TLCs, these transdisciplinary learning communities, are the methodology through which we define problems with communities, design the research, and then disseminate the results or findings, but to a large public. Yeah. Estas comunidades de aprendizaje transdisciplinario es la metodología que atraviesa todo el proyecto, desde el diseño, luego la ejecución y la diseminación de los resultados a comunidades más amplias. Yeah. The idea is that what we want to achieve with this is social transformation of these communities. Lo que nosotros queremos alcanzar con esto, lograr, es la transformación social de estas comunidades. Okay, so this is kind of a summary of what you'll see because the video is in Spanish. Esto es un resumen de lo que van a ver. El video es en español. Para no cortar el video, pues no lo vamos a traducir. Lo vamos a dejar rodar completo. Somos CREA,
Comunidad, resiliencia y aprendizaje. Sabemos de la importancia de la academia en la construcción de evidencia y conocimiento que aporte a sociedades más justas y a los retos del desarrollo sostenible. Es así que la UCB, a través de CREA, responde al desafío de realizar investigación transdisciplinaria basada en comunidad. Nuestro modelo de investigación inicia con un acercamiento a comunidades periurbanas y rurales para conocer sus necesidades. Tras identificarlas, nuestros académicos se reúnen para construir proyectos de investigación en inclusión social, agua, soberanía alimentaria, derechos indígenas, emprendimiento e innovación social. Según la naturaleza de cada problema identificado, se invita a investigadores de todos los proyectos y de todas las sedes para plantear respuestas a estas necesidades, involucrando en el proceso a miembros de las comunidades, pues el conocimiento se genera en su beneficio. Como proyecto, reconocemos que la producción de conocimiento no es suficiente para transformar las realidades de nuestras comunidades. Es por eso que también invitamos a ONGs, autoridades municipales, organizaciones sociales de base, escuelas, hospitales y otros a formar junto a nosotros las comunidades transdisciplinarias de aprendizaje. Los CTA son espacios dinámicos y de interacción, donde los límites disciplinares se funden, se encuentran y se generan nuevos conocimientos que benefician la calidad de vida de las comunidades. Este modelo único de investigación implementado por la UCB a través del proyecto CREA trasciende nuestra segunda fase y se suma a otras innovaciones. Componente de género. Integra la perspectiva de género en todas las actividades de investigación, buscando alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Componente de biblioteca. Fortalece el proceso de investigación en la UCB a través del desarrollo de políticas, manuales, bases de datos de investigadores e investigaciones y plataformas que gestionan la investigación. Componente de comunicación de la ciencia. Busca difundir y divulgar el potencial científico de nuestra universidad y ponerlo al alcance de todos. Se ejecuta, coordina y evalúa para posicionar a la UCB como referente de la investigación a nivel internacional a través de 4 líneas narrativas fundamentales: identidad, información, ciencia al alcance de todos y empoderamiento comunitario. Nuestro sueño es que la Universidad Católica Boliviana San Pablo se convierta en agente de transformación social de la sociedad boliviana y contribuya a los retos globales que tenemos como país. CREA, investigamos juntos. Somos CREA, comunidad. So, okay, even though this is a very institutional video, what I want to stress is the model where we are bringing together academics from different disciplines together with members of the communities, NGOs, and other actors from communities to define and to solve challenges of these communities. Vicky, perdóname, está en mute. Aunque este es un video muy institucional, lo que quería mostrarles es cómo estas comunidades transdisciplinarias de aprendizaje intentan relacionar a los académicos, también a las ONGs, a actores estatales y especialmente a actores sociales de la comunidad para entre todos diseñar, ejecutar y llevar adelante el proyecto. Okay. So part of this large project wants to empower the youth that is still living in communities. Parte de este gran proyecto tiene como propósito empoderar a los jóvenes que todavía viven en estas regiones rurales. To give them a sense of, to regain a sense of belonging to these communities and to avoid, recuperar un sentido de pertenencia a estas comunidades. And to stop the
vacuuming of the communities. Y detener no es vaciamiento, el desalojamiento Vaciamiento. de estas comunidades. Okay. So the project that I want to show you now, it's called Imagine Your Life, Imagine Your Community. El proyecto que les quiero mostrar se llama Imagina tu vida, imagina tu comunidad. And the objective of the project was to understand the multiple and complex problems of rural youth that is facing in Bolivia, and that it's acting as a trigger for them to leave their communities. El objetivo entonces es comprender los múltiples y complejos problemas que los jóvenes rurales están enfrentando en Bolivia y que hacen que sea una trampa, una motivación para ellos dejar sus comunidades. Yeah. And well, the final goal was not actually just to gain knowledge, but also to propose an actual project, an actual intervention project where they can retake position at these communities. Y el objetivo no es tanto generar conocimiento, sino facilitar la acción social para que ellos puedan solucionar los problemas que tienen como comunidad. But it was not actually easy. Pero no es fácil. So what we did is we divided the project in two phases. In a first phase, we entered the community from a really not knowing position, just to listen to what they had to say regarding their concerns about the communities. El proyecto tiene dos fases. La primera fase fue el acceso a la comunidad realmente desde una posición de no saber, con el propósito de escuchar cuáles eran sus preocupaciones, sus necesidades en relación a lo que estaban viviendo. And we decided to get in after the pandemic. Decidimos entrar a la comunidad después de la pandemia. So you have to know that these communities, these rural communities, were very affected by the isolation that they had to go through. Not that much of the illnesses, but the isolation and in an exchange with other people outside the communities. Es importante decir que estas comunidades se vieron muy afectadas por el aislamiento del confinamiento, de la pandemia, no tanto en términos de la pandemia, de salud, sino sobre todo por ese aislamiento que vivieron. So when we first got in, it was kind of the first meetings in person that we had last year, and then they had within them, among themselves also. Cuando entramos a la comunidad fueron tal vez las primeras reuniones cara a cara o en persona que ellos tuvieron con nosotros e incluso entre ellos. And so they were eager to talk, and they talked a lot about a lot of issues. Estaban muy ansiosos por hablar y de hecho hablaron acerca de muchos asuntos diferentes. From internet connection challenges to food challenges to family challenges, etc. Muchos retos relacionados con la conectividad, con la alimentación, con la recreación, con muchos temas. So we started by wondering, how do we systematize this information, and what topic should we took first to conduct the research? Lo primero que nos preguntamos entonces fue cómo sistematizar toda esta información que habíamos escuchado y también cuál iba a ser como el tópico, el foco que íbamos a escoger para nuestro trabajo. So we decided that once topics were systematized in 5 clusters, we would then again go to the community and then let them decide which was the priority. Lo que decidimos es que después de sistematizar
la información en 5 grupos, íbamos a volver donde ellos y íbamos a permitirles que fueran ellos quienes decidieran en cuál de ellos haríamos énfasis. So surprisingly, it was not actually connectivity or internet problems, but it was actually climate issues that were the topics that the youth people were more concerned about. Sorpresivamente no fueron los asuntos de la alimentación ni los de la conectividad, sino los asuntos del cambio climático, que era lo que más preocupaba a los jóvenes. And I say surprisingly because normally we think about youth as not concerned with these issues. Y decimos que sorpresivamente porque generalmente pensamos que los jóvenes no están muy preocupados por estos asuntos del cambio climático. A second step was to define how we were going to talk about that. So the community authorities proposed to organize a football championship where we could talk about it. El segundo punto fue decidir cómo íbamos a trabajar, es más como la metodología, y las autoridades de la comunidad propusieron realizar un campeonato de fútbol. So we went there very enthusiastically to say, okay, we're going to organize this in this way. And then youth were like, huh? Nosotros fuimos con mucho entusiasmo a decir, bueno, vamos a organizar esto de esta manera, y los jóvenes dijeron, ¿qué? They didn't want to talk about it as a game. They wanted to talk seriously, and they wanted to produce something. Ajá, ellos no querían que esto fuera como un juego. Ellos querían hablar acerca de este tema seriamente. So then we went back again to the university and research about different ways of relating and to about research methodology that could really engage them in what they wanted to do. Bueno, entonces regresamos a la universidad y estuvimos buscando por una metodología que realmente vinculara a los jóvenes pues al trabajo. So when we proposed digital storytelling, they were all very enthusiastic, and then we started. Entonces pues, les propusimos hacer la digital storytelling, la construcción de historias de forma audiovisual, digital, y ellos se presentaron muy entusiasmados para adelantar este trabajo. Luckily, there's a lot of experience in this, especially in low and middle income countries. Sí, afortunadamente hay muchas experiencias que usan estas metodologías en poblaciones vulnerables en países de bajos ingresos, bajos recursos. So, okay, just as a short introduction to it, it has 5 steps, an initial dialogue. I will, Vicky, voy a leerlos todos y tú los traduces de ahí. Okay, so an initial dialogue to identify problems and the best method to talk about them. Then division by groups. Then writing individual stories regarding the topic, and then selecting in groups one that will be digitalized. So how do we digitalize it? Okay, just the 3 first. Los pasos de la metodología, que es primero un diálogo inicial para identificar los problemas y las mejores maneras de hablar acerca de ellos, después una división por grupos, luego escribir historias individuales, luego seleccionar y digitalizar una de esas historias, y luego una sesión plenaria para ver y discutir cada uno de los videos finales. So just a short piece on how do we digitalize them. It's very simple. From each story, we select 6 sentences. Entonces, solamente para contarles cómo los digitalizamos, de cada historia seleccionamos solamente 6 frases. And we ask them in advance to write 6, the whole story in 6 sentences. Sí, nosotros les solicitamos a ellos que escribieran toda la historia solamente en 6 frases. So, and then each line or each sentence has to be drawn. Y luego cada una de esas frases debía ser dibujada. Then we take a picture of it. Luego tomamos una foto de esto.
And then we put them together in a video, in a film. Ay, no sé cómo se dice. Just paste them as a film. Y luego la pusimos juntas como en una película. In a very simple software that is called CapCut, and we added the voice. En un software muy simple que se llama CapCut. 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 Ujú. And then, so basically everything is happening in the same session. The production of videos is happening in the same session. So people can look at the videos after at the end of the session, and then to discuss about the material that has been produced. Entonces la producción de los videos ocurre en la misma sección. Las personas pueden ver el video final y discutir acerca de la producción del video. Well, I can, in the meantime, explain to you what's the video about in English. No, está trabajando, parece que es un problema del internet, pero puedo explicarles de qué se trata el video. So the video is showing a young person that is taking care of her land. El video está presentando a una persona joven que está cuidando de su tierra. I'm gonna stop sharing and then try again. But I'm gonna keep talking. And the video shows there from 2019 on, there has been massive fires in the Amazonian in Bolivia. So Desde 2000 hemos tenido incendios forestales masivos en la región amazónica. And what the video is showing is how this person that is taking care, this young woman taking care of her land, is confronted with these massive fires. Lo que muestra el video es como esta joven mujer que cuida su tierra está pues enfrentando esta situación de los incendios masivos. What is happening is that the massive fires are starting by landowners, like large landowners that are also burning the land to feed cows. Lo que está sucediendo, me ayudas ahí si no sé muy bien, es que los grandes hacendados o propietarios de la tierra están quemando sus cultivos o para alimentar el ganado, las vacas que tienen dentro de sus fincas. And as the temperature in this area is rising, then the fires spread out a lot, very rapidly. Como la temperatura en esta zona está subiendo, está aumentando, entonces el fuego se expande de una forma muy rápida. And so what she shares in the story is that she is that she's all by herself, a young person by herself, trying to put off the fire, and then the community comes and helps it. But as this is happening every year, she's very concerned of her future. Entonces lo que ella muestra en su video es que ella es una mujer sola que está enfrentando esta situación. A medida que ella lo hace, la comunidad la acompaña también, pero ella está muy preocupada acerca de su futuro. And then at the end of the video, the whole team that produced the video say, if you are continuing to do this practice, let me know so I can be prepared and leave the community. Entonces, lo que el grupo que hace el video al final dice es que si ustedes van a seguir haciendo esta práctica, déjennos saber y nosotros entonces mejor abandonaríamos el territorio. ¿Sí? Exactly. So I'm going to go back to this. I'm sorry, I cannot share it, but I will paste the link in the chat while we discuss, because I don't want to take any more time. Just to share the conclusions of this work and what did we do afterwards. Just the last slide. No pude compartir el video, pero les voy a copiar el link en el chat donde lo pueden ver. Y voy a ir a la última diapositiva de mi presentación para compartir las conclusiones y no
tomar mucho más tiempo del que me corresponde. Okay. So the conclusions of this work was, first of all, rural youth is an unrepresented group. Y la primera conclusión es que los jóvenes rurales es un grupo no representado, Both in research and in political and social debates. tanto en investigación como en los debates políticos y sociales. And this is due also to a number of intersectional characteristics, Esto se debe a un número muy importante de características interseccionales which put them in the lowest level of the groups of interest to do research with. que los ubica a ellos en el grupo más bajo de interés de con quién hacer investigación. So we're not only fighting for them to be heard in other communities, but in their community, in their own communities. Sí, ellos están peleando no tanto por estar en otras comunidades, sino estar en sus propias comunidades. De ser escuchados en sus propias Ser comunidades. escuchados en sus propias comunidades. Because they're highly hierarchical, and then they struggle with this dominant discourse that is actually being brought from the Western point of view, that rural youth or youth in general have nothing to say about actual problems. Viven en una comunidad altamente jerarquizada, en donde, digamos, los jóvenes no tienen una voz para ser escuchados, y esto, de hecho, es traído de la cultura occidental, que no otorga un lugar importante a los jóvenes para ser escuchados. And they feel unprepared for the responsibility of inheriting the land, Entonces but ellos they want to learn. se sienten que no están preparados para afrontar digamos, esta situación de defensa Esta herencia de la tierra. de la herencia de la tierra. Ujú. Just with these conclusions, what did we do? We now are engaging in a new project that it's called Social Inclusion of Youth in Rural Communities, where we're taking from training to research. Entonces ahora, después de este proyecto, estamos involucrados en un nuevo proyecto que se denomina Inclusión de los jóvenes rurales. Comunidades rurales. Comunidades rurales. Ujú. And with this project, what we're aiming is to share conduct training in research with these young people so they can monitor what is happening in their communities. Lo que queremos es entrenarlos a ellos en investigación para que ellos mismos monitoreen lo que sucede en sus comunidades. And also to promote communication strategies for them to share what is happening in these communities. Y también que aprendan estrategias comunicativas para que ellos puedan compartir, difundir lo que sucede en sus comunidades. Okay, that's it for now, because I know that I've been taking a lot of time. So I'm going to stop sharing, and I think we have some questions that we're going to address afterwards. Thank you very much. Bueno, eso es todo por ahora. Creo que tomé un poco más de mi tiempo. Entonces, más bien, en la última parte de nuestro encuentro habrá algún espacio para preguntas y para poder ampliar un poco más la información. Muchas gracias. Thank you, Marcela. And just so everyone knows, if you have questions, and put them in the chat, then after Vicky is finished presenting her project, we will take the questions. Bueno, buenos días para todos y todas. Yo voy a presentar un proyecto que se denomina Escucha y Narración, la lucha por el reconocimiento y la recuperación emocional de las víctimas en Colombia.
Good morning, everybody. I'm going to present a project that is called Listening and Narrating, the fight for the recognition or the acknowledgement and emotional recuperation of victims in Colombia. Este es un proyecto que se realizó en 4 departamentos de Colombia, que se llaman Sucre en la costa atlántica, el Chocó en la costa pacífica, el Caquetá en la Amazonía y Caldas en la zona andina. So the project was done in 4 departments of Colombia: Sucre, Chocó, Caquetá, and Caldas in the Andean zone. Trabajamos con 21 organizaciones de víctimas en estos departamentos, aproximadamente 400 personas entre campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores. We worked with 400 people approximately between peasants, indigenous, women, youth, and elderly. Y estas personas estaban organizadas en 21 organizaciones de víctimas. And these persons were organized in 21 victims organizations or groups. Estos dibujos que estoy presentando es un storytelling que construimos con estas personas y les voy a ir mostrando partes de las historias que ellos nos contaron. So what I'm sharing with you now, it's the storytelling of women that were participants of this project, and I'm going to tell more about it now. Creamos un personaje que se llama Rosa. Rosa vive en la costa pacífica colombiana, es afrocolombiana. So we created a character that is named Rosa that lives in the Pacific coast of Colombia. Entonces Rosa dice, mija, en Colombia somos como 9 millones de víctimas, pero somos tan berracas que aprendimos a utilizar esto para recuperarnos. Eso lo llaman disque agenciarnos. No sé cómo vas a traducir esto, Marcela. I don't know. It's so specific from Colombia, but okay. Yeah, the idea is that we are 9 million victims, but we use this strength to improve our agency. Yes, and recovery. Our recovery, okay. Y Carmela dice, hace poco estuvieron por acá unas investigadoras de unas universidades de Manizales preguntándonos a las víctimas que cómo es que nos recuperamos de la violencia, que qué hacemos para seguir adelante. Tenemos tantas cosas por contar. And then Carmela is answering. A while ago, there were some researchers that were from the University of Manizales that were asking us as the victims, how can we recover from violence and how can we move forward on how are we moving forward? We have so many things to tell. La investigación se desarrolló básicamente a través de lo que denominamos 3 ciclos de conversación con víctimas, actores sociales, actores académicos e institucionales en las 4 regiones. So how do we do it? We had 3 conversational cycles with victims, with social actors, academics, institutional and academics in the 4 regions. También una revisión documental y un mapeo de iniciativas de memoria, prácticas comunitarias y experiencias institucionales relacionadas con la recuperación emocional de las víctimas. Okay, so we also did a documentary revision and a mapping of initiatives that were dealing with the reconstruction of memory, with community practices, and with the institutional experiences. Esta es una foto de un sitio donde trabajamos en Sucre. Es una organización de víctimas que se llama La Europa. Dice bienvenidos a la Europa y la frase que hay allá abajo que hace parte de una iniciativa de memoria es yo estoy vivo para no olvidar.
So the photo is showing one of the communities, and it says "Welcome to Europe," and then the phrase up download is I'm alive, to not to forget. Las conversaciones con las víctimas se estimularon a través de muchos recursos relacionales y colaborativos. So the conversations with the victims were triggered through many resources, with many dialogical resources, as walking together, cooking together, and other relational resources. Aquí tenemos fotos de los recorridos comunitarios, caminamos juntos. So you have photos here of the paths that we walk together. Cocinamos juntas, aquí hay comunidades indígenas que nos enseñaron a hacer las arepas de plátano. We cook together to make banana arepas. With indigenous communities. With indigenous communities, okay. Jugamos y dibujamos juntos. We play together, we draw together. También hicimos prácticas ancestrales como la música y la elaboración de mandalas. We made ancestral, I don't know how you say it. Paloma, do you know? The ancestral traditions. Yeah. Ancestral practices as the elaboration of mandalas, for example. También sembramos juntas. That I don't know. ¿Cómo se dice sembrar? Sí. Plants together. Hicimos cartografía social y tejidos juntas. So we made social cartography and we sewed together. ¿Sobre qué tuvimos que reflexionar para dar inicio a la investigación desde una perspectiva relacional? About what did we have to reflect to start the research from a relational perspective? La primera reflexión que viene desde mi tesis doctoral es sobre la desconstrucción de la noción de víctima. The first reflection was about the deconstructing the victim notion that it's coming from the PhD of Vicky. Esa deconstrucción tiene que ver con la perspectiva de que las víctimas son también y sobre todo sobrevivientes. That reflection has to do with the idea mainly that victims are also survivors. Y que el sufrimiento que han vivido a raíz del conflicto armado no es un sufrimiento individual solamente, sino especialmente un sufrimiento social. And that the suffering was not only an individual suffering, but especially a social suffering. Debido a las causas To the armed sociales. conflict, sorry. Debido a las causas sociales y políticas de nuestro conflicto. Due to the political and social causes of the conflict in Colombia. El segundo aspecto muy importante fue la deconstrucción del discurso de trauma psicológico. The second aspect that was very important was to deconstruct the concept of psychological trauma. Asumimos entonces un concepto mucho más complejo e integral que fue el de daño ontológico. Es decir, un daño en el proyecto de vida que pone en riesgo la continuidad de la vida misma y la confianza. So we changed the idea of trauma and we went to a much more integral concept that is ontological harm. That is vital damage on the life project that is putting in risk the continuity of life itself and the trust. Incluye daños materiales, físicos, psicológicos, espirituales, morales y ambientales. And of course, it includes material, physical, psychological, spiritual, and moral and environmental damages.
¿Qué aprendimos de este daño ontológico que han sufrido las víctimas? What did we learn about this ontological harm that the victims have suffered? Un aprendizaje muy importante es que las víctimas crean un círculo del silencio, lo llamamos como la creación de lo impronunciable. So victims are creating a circle of silence that they call the creation of the unspeakable. Son tan dolorosas las situaciones que ellas han vivido que es muy difícil hablar acerca de esto. It's so difficult and so painful, the stories that they have lived, that it's very difficult to talk about them. Lo que entendimos mejor es que el silencio niega la agencia moral de las víctimas, es decir, la capacidad de narrarse a sí mismas como actores morales de la sociedad. So what we learned is that, can you say it again, Vicky? Okay, so just, Yeah. okay. Que el silencio, that silence denies the moral agency of victims, meaning the capacity to narrate themselves as a moral actor in society. Sí, una perspectiva relacional en relación al dolor, al daño, al sufrimiento, es aquel que sale a la superficie en relación con nosotros. So relational perspective implies the pain as the one that comes to the surface in relation to others. Esos otros se convierten entonces en testigos de ese dolor y convalidan su existencia. So these others become witnesses of the pain and validate their existence. Un reclamo que hacen las víctimas insistentemente es por el reconocimiento de su sufrimiento y su dolor por los A otros. claim that the victims do constantly is the wounds that they have on the surfaces of their bodies. It's a claim of their pain. Recordar cómo las superficies de los cuerpos, incluyendo los cuerpos de las comunidades, llegaron a ser heridas, no para consolidar el pasado, sino para librarse de él. So they also want to remember how the bodies surfaces and also the bodies of communities have been wounded, not to consolidate the past, but to get rid of it. Siguen entonces nuestras personajes aquí conversando. Entonces Rosa dice, yo soy del Chocó, me desplazaron de mi casa, sufrí mucho de niña, perdí a mi hija, me la arrebataron. So then the characters continued the conversation. So they say, I am from the Chocó, I was displaced displaced from my house and I suffered a lot from childhood. Ay, perdí mi hija, me la arrebataron. I lost my child and my daughter, it was taken away from me. Nunca pude She was hablar taken y away from me. contarlo, lloraba por miedo. La violencia lo detiene a uno, pero cuando conocí a otras mujeres que vivieron lo mismo, ahí en ese punto reviví. I could never speak about it. I could never share it, but I was crying out of fear. The violence stops it stopped me when I met other women that went through the same thing as I did, and then I started to live again. Con mis comadres aprendí a tejer y entre cada punto y cada neta contamos nuestras historias, desenredamos la vida juntas. Esa juntanza con mis comadres nos ha ayudado a capacitarnos para fortalecernos como mujeres, a crear una organización en la que nos apoyamos. The relationship with other women from my community
helped us disentangle the life together, and this joining with the women of the community has helped us to train and to strengthen as women to create one whole organization to support us. Habla Julia, que es la investigadora aquí de esta historia. Solo quiero la última frase, y es que queríamos hacer visible, reconocer, entender de qué manera personas como Carmela y Rosa han utilizado sus saberes para sanarse y seguir adelante. So we're just taking the last sentence of the story. The woman with the glasses is Julia, who is representing the researcher, and that says that we wanted to know the stories of Rosa and Carmela to understand how women and what resources women have used, and the knowledge they've used to heal and to move on. Voy a pasar esta un poco más rápido por el tiempo. I'm gonna speed up a little bit. ¿Qué proponemos entonces sobre la acción psicosocial con víctimas? Estas ya son las conclusiones. So these are the conclusions. What do we propose about psychosocial action with the victims? Lo primero es el tránsito de intervenir a vincularse. So the first thing is the transition from intervening to bonding. El tránsito de perspectivas de intervención dirigidas, externalistas e intrusivas. The transition from interventions, from perspectives of interventions that are directly directed, that are coming from outside and that are intrusive. A perspectivas de acción participativa y situadas. To a much more situated and participative perspective. La acción psicosocial deberá tener un carácter colectivo más que individual. So psychosocial action, as they are calling, has to have a collective character, not an individual character. Hacer un reconocimiento real del contexto y del territorio. To acknowledge context and territory. Tener en cuenta el ritmo de la recuperación emocional y del trabajo comunitario, que siempre son tiempos lentos. To take into account that the rhythm of emotional recuperation and community work that are always slow. El diálogo de saberes con lo que las comunidades saben, han aprendido y aportan para su recuperación emocional. The knowledge dialogue with the knowledge of the communities with the knowledge of academia, so they can know, this knowledge can be incorporated in the healing strategies of the community. Los actores pueden y deben ser diversos. Actors have to be, can and have to be, must be diverse. Es decir, no son solamente profesionales del área psicosocial, sino también lo que en muchas comunidades encontramos como cuidadores de la recuperación emocional. And so this is not only people that are coming from the professional side, but also some other people from the communities itself with other type of knowledges. Uh-huh. También tendrá que ser un proceso integral, es decir, entendimos la importancia de lo jurídico, lo educativo, lo simbólico, lo estético, lo espiritual, lo cultural, lo corporal, lo natural. We also understood the importance of the integral perspectives, of integrating perspectives, the psychological, the law perspective, the educative perspective, the symbolic, the aesthetic, the spiritual, the cultural, the body perspective, and the bond or the link with nature.
Y también entendimos un proceso de recuperación emocional. No me voy a detener mucho acá, solo voy a presentar los nombres de esas fases por las que pasan los sobrevivientes. So we also understood what are the phases for emotional recovery. So we're not gonna stop here in detail, but just to read the 5 phases. Establecer una atmósfera de confianza y seguridad, narración y escucha, hacer el duelo, aceptar las pérdidas, cuidado de lo otro, de los otros y con los otros, y reconexión y comunalidad. So establishing a trusting and a safe atmosphere, narration and listening, to grieve and to accept loss, to take care of the others and with others, and then the final step, reconnection and community. Communality. Communality. Las señales de recuperación, entonces las entendimos desde estos 2 puntos de vista. So recovery signs started to appear in these 2 types in these points of view. Cuando el dolor se vuelve político, When the pain starts becomes politic, quiere decir que traer el dolor a la política requiere que la herida se convierta en un derecho igualmente disponible para todos. El dolor del otro puede convertirse en el dolor de la comunidad, el dolor de la nación, como la piel lastimada de la nación. it implies to bring politics in the pain into politics. It implies that the wound and becomes a right, becomes a right that is equally available for everybody. The pain of the other can become the pain of the community and the nation in itself, as a skin that as the hurt skin of the nation. Cuando la injusticia se convierte en lucha y el aislamiento se convierte en acción colectiva. And then the second point of view is when injustice becomes the fight and isolation becomes the collective action. Esta es la última y luego cómo resume los protagonistas de la historia. Si This quieres, is the last one. And then the characters of the story summarize it all. Se ha recuperado la confianza, se han realizado los duelos, se narra sin tanta tristeza. So trust has we regain trust. We grieve. We narrate without that many sorrow. La historia del hecho violento es una entre tantas, no necesariamente la más importante. No existen fantasías vindicativas de perdón o compensatorias. The violence, the story of violence is just one among others, many others. And there are no vindicative fantasies of forgiveness or compensation. Se ha recuperado el control y el poder sobre la propia vida, un sentido de dignidad y de valía que permite actuar con otros para la lucha. We regain a control and a power of our own lives, a sense of dignity and value that allow us to act with others on the fights, together in the fights. Ya no solamente de lo que nos arrebataron a unos pocos, sino a otros cercanos y lejanos. Not only to fight about what was taken away from us, just a few of us, but others that are close to us and even far, not that close. Y recuperar el poder emocional, jurídico, educativo y material. And to recover the emotional, the law, educative, and material power.
Y esta es la conclusión que sacaron los protagonistas de la historia. And so this is the conclusion of the project that the participants themselves outlined it. Que el silencio no sana. That silence do not heal, La does organización not heal. funciona. That to organize ourselves works. La memoria nos permite romper el silencio y sanar las heridas. That memory allows us to break silence and to heal the wounds. Que juntos somos más fuertes. That we are stronger if we are together. Que si hay escucha genuina y confianza podemos recuperarnos. That if we have a genuine listening and trust, we can recover. Que la sanación es una lucha. And that healing is a fight also. Thank you very much. Thank you very much. Gracias a ambas. Thank you to both for the translations. Thank you so much to both of you for sharing with us such really wonderful projects, and also for your patience and the patience of all who are here with the translation, because otherwise we wouldn't have access to these great illustrations. I mean, we're talking about taking these relational forms of practice to the global good, and how do we scale up? And we heard David Cooper-Ryder talk about how he does that. We heard Shizhuan and Inez talk about cultural issues and taking these ideas to that level. Yesterday we had Hillary and Otar talking about relational welfare, and here we have two beautiful examples of embracing multiple understandings, for example, of what it means to be a victim and what trauma means, and what youth are concerned with. Of course, they wouldn't care about climate change, but of course, if you ask them, you find out something different. And both of these Sheila? projects are beautiful. Oh, sorry, translation. Voy a proveer, ¿verdad?, un resumen de lo que Sheila está compartiendo, ¿verdad? Fue un agradecimiento en general a que las compañeras compartieran el trabajo que están realizando en sus respectivas áreas, particularmente, ¿verdad?, cómo esta conferencia se trata de cómo nosotros podemos utilizar las prácticas relacionales, ¿verdad?, y construccionistas para generar un bien en el mundo. Y entonces ella citó, ¿verdad?, las diferentes plenarias que hubo los últimos días, y ella trae como hoy, ¿verdad?, un ejemplo hermoso de ambos proyectos y cómo nos ayudan, ¿verdad?, a abrirnos a esa multiplicidad del entendimiento sobre lo que es trauma, ¿verdad?, sobre cómo nosotros consideramos lo que es una víctima, y también la participación de grupos, ¿verdad?, como la juventud, y yo añadiría, ¿verdad?, también las personas mayores. Yeah, I just wanted to say that these are just really beautiful examples of knitting communities together and making significant social transformations. And the other idea is, again, the theme that I think popped up in this whole session is how we think about research and what counts as research, and research as a bonding, starting with the relational and going into the community. These projects, some people might think this is a lot of work, but it's gratifying work because you are seeing how you're helping the global good. ¿Verdad? Y ella desea resaltar cómo particularmente estos proyectos se enfocan en tejer una comunidad y generar una transformación social significativa. Y que hay un tema que sobresale, ¿verdad?, en todo esto, y es cómo nosotros repensamos lo que es la investigación y cómo, ¿verdad?, hacemos y lo que cuenta como investigación. Y aquí trae un poco repensar y mirar la investigación como el vínculo, ¿verdad?, que Vicky nos traía, de comenzar generando esas relaciones al entrar en la comunidad y con la comunidad, y que ciertamente es mucho trabajo, pero que es un trabajo gratificante porque realmente vemos las transformaciones para el bien.
Paloma, you might have some words, and I know that there are some questions and comments in the chat. Yes, I echo your words, right? And for the sake of time, I'd like to give some space for the people in the chat. There were some very interesting and pointful questions. Así que, ¿verdad? Hago eco de las palabras de Sheila y para propósito, ¿verdad? Del tiempo, deseo darle espacio a los comentarios en el chat también, que fueron muy puntuales. Norma Rom to Marcela asks, and it's like a two-part question. It's complicated, but it's related. So I'm going to read it all together and you can answer. Así que voy a compartir unas preguntas de Norma Rom para Marcela, que, ¿verdad? Hubo varias preguntas, pero están todas relacionadas. When you disseminate to a large public, what means do you use to do this? Like, for example, community meetings, radio, reports to certain people, and does this invite the public discussion around the issue? Does the public and city become more aware of the need to support the rural people who are feeding them? And also, did the video production help them consider ways of dealing with their main concerns with climate change and its effects on them? Or were the videos used as a platform to invite stakeholders who all together could think about the challenges of climate change and potential for action? Do extra stakeholders also need to be involved so that landowners, for example, do not keep burning fires and destroying the land? Así que, ¿verdad? Compartí rapidito. Fue una pregunta sobre la diseminación, ¿verdad? ¿Qué medios se utilizaron? Si reuniones comunitarias, las radios, informes, si se invitaba al público a pensar sobre esto y si entonces el público en general empezó a repensar su relación a estas personas que realmente son los que los alimentan, ¿verdad? El público particularmente de la ciudad. Y si la producción del video trajo, ¿verdad? Una reflexión en los participantes sobre su efecto, ¿verdad? Que ellos pueden tener en el cambio climático, o si los videos se utilizaron más para invitar, ¿verdad? Estos jugadores, ¿verdad? Estos agentes sociales que pueden pensar sobre los efectos del cambio climático y cambios que pueden tomar o acciones para una posible transformación. Okay. I'm gonna start with the last question. Well, actually, the research, as I told research to then develop what we're doing now, which is a project called Social Inclusion and Rural Youth. The project, the first part of the research was really to identify and to let people speak about their climate concerns through these videos. I put the link to the video on the chat. I hope you can see it. And to start within the community, by the community, with the knowledge sharing and with the spreading of these concerns. So what we did afterwards, it's just to gather with, first of all, with the community authorities to share the videos and to start the dialogue with them and to see how they could include their youth in the decision taking of communities. By law in Bolivia, communities have a special justice system that it's called indigenous justice system, and they have special laws that they can access to in order to protect the land. But it's a very complicated panorama because it's not only about talking to landlords, but it's really about a political system that is supporting them in doing such things because they're financing the government. So it's very difficult just to make them aware of that. But these type of actions are being considered in the sense of, while we're doing this research, while community youth is being empowered, on the other hand, the local authorities are being trained on these special laws, so they can go to these special courts to start fighting for what is to help them to protect the land. Legal clinics are being established in the communities, so they can also receive support from lawyers, actual lawyers, to start doing that work. And in the meantime, what we're doing from the social sciences actually is just to help them together with communications, with the departments of communication of UCB,
to start developing a very strong communication campaign. So media can take action and can start learning about that, but from different channels, not only the official ones, but especially through social media. Ok, voy a traducir rapidito. Ay, Te llevo copiando, así que voy a dar el resumen. Básicamente, ¿verdad? Marcela comparte cómo inicialmente, cómo este proyecto inicia con estas comunidades precisamente, ¿verdad? Acercándose al tema y generando su experiencia, que fue producto de, ¿verdad? De estos videos, y cómo este proceso poco a poco fue llevando a la integración, ¿verdad? De estas diferentes partes, particularmente la juventud, que entonces tomó una acción mucho más participativa. Y entonces, en Bolivia existe un sistema judicial indígena, ¿verdad? Al que estas personas tienen acceso, pero es un sistema bien complicado, porque claro, un sistema político que fue diseñado para apoyarles. Y entonces, pues, estas personas sí están haciendo uso de este sistema en el sentido de que al empoderarse, ¿verdad? Y entonces los diferentes abogados, ¿verdad? Estos representantes del sistema son entrenados en las leyes para ayudarles a pelear, pues estas personas también van como un poco ilustrándoles desde su perspectiva lo que está pasando. Y entonces la universidad apoya desde el Departamento de Comunicación, generando una campaña mediática masiva, particularmente a través de medios sociales, ¿verdad? No enfocándose solamente en los medios oficiales como noticias, ¿verdad? Cosas así más formales, sino esparcir el mensaje lo más posible para educar a un nivel social. Gracias, Marcela. And then we have a question for Vicky. It was, se resaltó, ¿verdad? El uso de las tradiciones indígenas, the ancestral traditions that were used in Vicky's project was mentioned in a couple of comments. And Norma Ram also asks to Vicky, did you manage to make it a national pain in terms of, ¿verdad? El dolor y el trauma? Did you manage to make it a national pain so that it was just not the specific communities? Did the pain become acknowledged as a national problem? This seems very profound. How did you draw the pain into the pain of the nation, into the hurt of the nation? Así que Norma Rom le comenta a Vicky, o le pregunta que si ella logró un poco generar, ¿verdad? O hacer este dolor un dolor nacional, que no solamente le pertenecía a ciertas comunidades, que si se reconoció que este dolor es un dolor nacional y que es muy profundo, y que si logró mover la atención a ese dolor de la nación. Esperamos que, que podamos hacer eso en algún día. Esta investigación es una contribución a ese propósito. Realmente aquí de lo que estamos hablando de fondo es de un asunto de reconocimiento. Del reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de su sufrimiento, de su dolor, pero también del reconocimiento de lo que ellas han hecho para salir adelante y recuperarse. En términos de lo ancestral, quiero contarles solo una pequeña historia. Permíteme un segundito. So Vicky is answering that they're hoping to do this, but you know, that this research is a contribution towards that. But that their main focus was acknowledging the victims, acknowledging their pain and acknowledging their suffering. And not only that, but also what have they done to survive and to thrive through that. And in terms of the ancestral practices, she's gonna share a small story. Pues la oportunidad de trabajar con varias comunidades indígenas y ellas nos enseñaron mucho acerca de la recuperación emocional. Quiero contarles una anécdota corta de una mujer indígena que es lideresa de la comunidad Huitoto del Amazonas. So Vicky is going to share a small story. They had the opportunity to work with indigenous communities, and they were taught by these communities about emotional recuperation or emotional healing. And she's going to share a story from the Huitito tribe in the Amazon. Lo que hacen en esta comunidad, muy resumido, es que cuando la persona tiene una pérdida, relata su historia a toda la comunidad,
los mayores, las personas en la jerarquía más alta de la comunidad, hacen que esta persona siembre un árbol, hacen cantos y danzas. Ella se entiende que entierra allí su dolor y su sufrimiento, y ella es responsable por cuidar ese árbol por siempre. Es decir, es una transmutación de dolor en vida. So what they were taught was that when a person dies within this community, the person has an obligation to narrate her story about her loss to everybody in the community, and then the community elders lead this person to plant a tree, and the community joins around it with dance and song, and it is understood that this person planted her pain within that tree, her pain and suffering, and she's responsible for taking care of this tree as long as she lives. And in that sense, there's a transmutation of pain into life, into living. Nice. Gracias, Vicky. Gracias. Thank you both, Vicky and Marcela, and Paloma for translating as well. Yeah, thank you so much for this wonderful conversation and the sharing of your stories and your examples and your research of how you facilitate shaping the future for so many and vulnerable communities. So perhaps all of us are coming away from this conversation with some ideas and ways that we can begin this in our own areas. And I know that both of you are available if people want to reach out to you. So thank you for being here and sharing your work. And thank you, Sheila and Paloma, for facilitating, hosting, and translating. Así que, ¿verdad? Llegamos a un cierre en el día de hoy. Se agradece a las compañeras por compartir sus trabajos y que esperamos que sea un trabajo, ¿verdad?, que nos inspire a todas, todos y todes a cómo ejecutamos este tipo de trabajo, ¿verdad?, de generar espacio para la multiplicidad de voces en nuestras respectivas áreas. Y Don le invita, puso un enlace en el chat que lo voy a postear nuevamente, a que puedan continuar, ¿verdad?, comunicándose sobre este tema y también con las compañeras que están muy disponibles, ¿verdad?, y accesibles para otras preguntas. Así que muchas gracias. So